Me llamo Teresa, tengo 56 años, y esta es la historia de cómo, en el día que debió unir a mi familia, fui humillada por mi futura nuera frente a todos, y de cómo, gracias a una verdad enterrada durante años, todo cambió. Nunca imaginé que el peor momento de mi vida llegaría rodeado de flores blancas, copas de champán y aplausos fingidos. Pensé que ese día sería un cierre digno a tantos años de sacrificio. Pero lo que recibió mi corazón fue un puñal disfrazado de brindis. A veces, las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de aquellos por quienes diste todo. Y lo que sucedió en ese salón de bodas me enseñó que el amor de madre, por mucho que lo intentes, no siempre es suficiente para ser respetada. Pero también me mostró que la dignidad, cuando se defiende, puede hacer temblar hasta los cimientos más podridos de una familia. Ese día comenzó con una sensación extraña en el estómago, como una advertencia muda. Me desperté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana como hago todas las mañanas. El aire estaba quieto, pero mi pecho inquieto. Hacía una semana había recibido la invitación a la boda de mi hijo, Tomás. No llegó con flores ni con una visita. No hubo llamadas emotivas. Solo un sobre simple, con mi nombre mal escrito, señora Teresa G. de Morales. Frío, distante, como si yo no fuera la mujer que lo crió con sus propias manos, con doble turno y sin ayuda, como si fuera una simple conocida. Recuerdo que al abrir el sobre, sentí un pequeño nudo en la garganta, y no por emoción, sino por algo que no supe nombrar hasta mucho después, presentimiento. Mariana, la novia, nunca me había mirado con afecto. Educada, claro, pero falsa. De esas mujeres que saludan con un beso al aire y una sonrisa que no toca los ojos. Siempre se refería a mí como tu mamá, como si yo no tuviera voz propia. No me involucró en nada de la organización. Ni siquiera me preguntó si tenía con qué vestirme. Y sin embargo, acepté ir. Porque era mi hijo. Porque, por encima de todo, quería verlo feliz. Pasé los días siguientes buscando en mi armario algo digno para llevar. No podía gastar dinero en un vestido nuevo. Mi pensión apenas alcanza para cubrir lo necesario. Así que rescaté el vestido azul marino que usé hace 5 años en el bautizo de Emiliano, mi nieto. Le quedé unas lentejuelas, arreglé el dobladillo y lo colgué frente a la ventana para que se aireara. Lo vi colgando y sentí una mezcla de nostalgia y resistencia. Me dije a mí misma, te ves bien, Teresa. No necesitas más. Mi vecina Clara, que siempre ha sido un ángel en mi vida, me prestó una bolsa de mano plateada y unos aretes discretos. Yo misma me peiné frente al espejo del baño, con los dedos temblorosos y el alma revuelta. Emiliano, que había pasado la noche anterior en casa, me abrazó mientras me ponía los zapatos. Abuela, te ves como una reina, me dijo. Su voz, tan pura, fue lo único que calmó mis nervios. Cuando llegamos a la hacienda donde se celebraba la boda, supe al instante que no pertenecía a ese lugar. Todo era ostentoso, rígido, frío. Las personas iban de mesa en mesa con copas y perfumes caros. Yo sostenía la mano de Emiliano como si fuera mi ancla. Nos dirigieron a una mesa cerca de la salida de la cocina, junto a una columna que tapaba casi toda la vista. Pregunté si podía sentarme más cerca, pero la joven del staff solo sonrió y dijo: Lo siento, señora, las mesas están numeradas. Vi a Tomás pasar varias veces de lejos, saludando a todos. No me vio, o no quiso verme. Mariana brillaba en el centro del salón. Vestido blanco, labios rojos, mirada altiva. Parecía flotar entre los invitados como si le debieran algo. Nadie se acercó a nuestra mesa. Nadie nos preguntó si queríamos algo de beber. Estábamos solos, Emiliano y yo, pero al menos nos teníamos el uno al otro. Cuando empezó la ceremonia, me levanté con Emiliano y nos ubicamos al fondo. Vi a Tomás frente al altar y sentí un nudo en el pecho. Era mi niño, mi hijo, el que llevaba a la escuela bajo la lluvia, el que se dormía abrazado a mi cuello. Vi su rostro serio, nervioso. Mariana llegó caminando lentamente, y todos la miraron como si fuera una estrella de cine. Yo también la miré, no porque me impresionara, sino porque quería entender en qué momento ella se volvió dueña de cada parte de él. Durante la ceremonia, Tomás buscó mi mirada una sola vez. Fue fugaz, pero bastó. Le sonreí, y en mi sonrisa le dije todo lo que no se atrevía a pronunciar: que lo amaba,
que estaría bien, que siempre sería su madre. Pensé que esa mirada era el lazo que nunca se rompería. Lo que no sabía era que esa noche, ese lazo iba a ser puesto a prueba de la forma más cruel. No sabía que algo podía doler tanto sin hacer ruido. Esa fue la sensación exacta cuando vi a todos rodear a Mariana, rodearla como si fuera el sol mismo, y a Tomás mirarla con un amor que alguna vez vi en sus ojos por mí. No me malinterpretes, no hablo del amor romántico, claro. Hablo del amor que uno entrega por lealtad, por agradecimiento, por memoria. Ese amor de hijo que parece eterno, que parece seguro. Pero esa noche supe que hasta eso puede cambiar o desaparecer. Y no hay cómo prepararse para esa pérdida. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón principal para la recepción. La decoración era impecable. Luces colgantes, caminos de pétalos blancos, servilletas dobladas como cisnes sobre platos de porcelana. El tipo de lugar que parece sacado de una revista donde solo caben las familias perfectas. Emiliano y yo fuimos de los últimos en entrar. Nos guiaron directamente a una mesa escondida, justo al lado de una puerta que el personal usaba constantemente para llevar platos sucios y cubetas de hielo. El olor a cocina mezclado con perfume caro se instaló en mi cabeza como un símbolo perfecto de lo que significaba mi presencia allí. Necesaria pero no deseada. El mesero dejó 2 copas vacías en nuestra mesa. Nada más. No hubo brindis para nosotras. Nadie se acercó. Algunas personas me miraban de reojo, con esa expresión que no sabe si es lástima, incomodidad o simple desdén. Emiliano, por su parte, no notaba esas sutilezas. Él estaba encantado con la lámpara central, un enorme candelabro de cristales que giraba lentamente. «Parece una nave espacial», me susurró, y yo sonreí porque eso era lo único que podía salvarme del ahogo. Desde mi silla, apenas podía ver el centro del salón, pero si veía a Tomás y Mariana recibiendo abrazos, tomándose fotos, riendo con una naturalidad que a mí me parecía prestada. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarlos, Mariana se aferraba a su brazo como si reclamara su posesión. Él no la corregía, no la soltaba, y yo no existía. Llegaron los entrantes. Mientras los demás recibían pequeños platos de salmón, ensalada gourmet y copas rebosantes, a nuestra mesa nos trajeron pan duro y una mantequilla que ya venía derretida. Emiliano se encogió de hombros y comió igual. No me quejé. No quería causar problemas. Me había repetido 1000 veces que iba solo para ver a mi hijo feliz, que no importaba si me ignoraban, si me escondían, que lo importante era él. Pero hay una línea que, cuando se cruza, transforma la invisibilidad en humillación. Los discursos empezaron casi al final de la cena. El padre de Mariana fue el primero. Un discurso predecible, lleno de frases sobre el orgullo, la herencia, la importancia de mantener el apellido limpio y fuerte. Luego, una prima de Mariana leyó un poema que no rimaba pero hacía reír. Aplausos, copas alzadas. Mariana tomó el micrófono después, y fue ahí donde todo cambió. Quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche. Empezó con una sonrisa tan blanca como su vestido. Significa el mundo para nosotros. Quiero agradecer también a mi nueva familia, que me recibió con tanto cariño, y a mi suegra Teresa. La gente giró para mirarme. De pronto, todos me vieron. Una mujer fuerte, sin duda, continuó. Una madre soltera, luchadora, una sobreviviente, que logró criar sola a un hijo maravilloso, aunque nunca logró encontrar a alguien que la quisiera de verdad. Algunas risas se escaparon. Pero bueno, incluso los productos usados pueden tener valor, ¿no? Y brindó. Esta vez, las risas fueron fuertes, abiertas. Rieron como si fuera una broma inofensiva, como si no fuera mi vida lo que estaban usando de chiste, como si ser madre sola, como si haberse partido el alma durante décadas fuera motivo de burla. Sentí que me arrancaban la piel, pero no me moví, no lloré, ni siquiera respiré. Miré a Tomás, y eso fue peor, porque él no hizo nada, ni una mueca, ni un gesto de incomodidad. Solo miraba al suelo. Lo conocía tan bien que sabía que en su cabeza algo se rompía, pero no se atrevía a actuar. Emiliano me jaló la manga. «¿Por qué se ríen de ti, abuela?», preguntó, sin entender. Le acaricié el cabello. No tenía palabras. Me miré las mismas manos que le cosieron a Tomás su primer disfraz de escuela, las que limpiaron sus fiebres,
las que vendieron comida en la puerta del hospital para pagar su matrícula. Esas manos, ahora, temblaban en silencio bajo la mesa, y lo que más dolió no fue lo que dijeron, fue lo que nadie dijo. Ningún invitado se levantó, nadie intervino, ni siquiera aquellos que alguna vez me pidieron ayuda, un favor, un consejo. Todos callaron, todos rieron, todos permitieron. En ese instante, algo dentro de mí se apagó. Un hilo invisible que me mantenía ligada a esa familia se rompió. Y no porque yo lo quisiera, sino porque me empujaron a soltarlo. Aún así, me quedé sentada. No porque fuera débil. Me quedé por Emiliano. Porque quería que él supiera que una mujer no se rompe tan fácil. Que aunque el mundo te dé la espalda, tú puedes sostenerte con dignidad. No sabía que, apenas unos minutos después, alguien iba a cambiar el rumbo de esa noche. Que una voz inesperada iba a hacer lo que nadie más se atrevió a hacer, decir la verdad. Pero eso lo contaré después. Si alguna vez dudé de que existieran los milagros, esa noche recibí uno. No fue un milagro de luces celestiales ni de música épica. Fue uno silencioso, humano. Un milagro en forma de voz firme y clara que rompió la carcajada colectiva que todavía retumbaba en mis oídos. Porque a veces no necesitas un ejército para defenderte, solo necesitas a una persona que no tenga miedo de decir, esto no está bien. Estaba todavía en shock por las palabras de Mariana, sintiendo el calor de la vergüenza quemarme la piel, cuando escuché que una silla se arrastraba bruscamente. Fue un sonido seco, un sonido que cortó el aire como una advertencia. La risa se detuvo por un segundo. Todos voltearon a mirar. Pedro, el mejor amigo de Tomás, se había puesto de pie. No era un hombre ruidoso. Siempre había sido discreto, atento. En reuniones anteriores lo recuerdo siendo amable conmigo, el único de los amigos de Tomás que me ofrecía servirme más café o me preguntaba cómo estaba. Lo tenía por un muchacho educado, pero jamás imaginé que tuviera el coraje de enfrentarse a toda una sala. Tomó el micrófono de manos de Mariana. Ella, desconcertada, intentó sonreír como si fuera parte del guión, pero todos notamos que no lo era. Pedro no estaba sonriendo. Su rostro era serio, tenso. Miró alrededor, escaneando la sala, y cuando habló, su voz fue baja pero firme, lo suficiente para que cada palabra se oyera con claridad absoluta. Disculpen, dijo. Creo que ya se rieron suficiente. Yo no vine aquí a escuchar cómo se burlan de una mujer que dio todo por su hijo. Un murmullo incómodo recorrió las mesas. Algunos dejaron de beber. Otros se acomodaron en sus sillas. Mariana cruzó los brazos, claramente molesta. Tomás lo miraba en silencio, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Pedro no se detuvo. Yo conozco a Teresa desde hace años. La he visto llegar a reuniones con su tapercito de comida porque prefería ahorrar. La he visto acompañar a Tomás en cada evento importante, siempre con una sonrisa. Nunca pidió nada, nunca se quejó. Y hoy, frente a todos ustedes, fue reducida a un chiste barato. Mariana se removió. Intentó tomar el micrófono, pero Pedro dio un paso atrás. No se lo permitió. ¿De verdad les parece gracioso decir que una mujer sola, que crió a su hijo con dignidad, es un producto usado? ¿Eso celebramos ahora? ¿La crueldad disfrazada de humor? Silencio. Yo no sabía dónde mirar. Sentía los ojos de todos encima. Me ardían las mejillas. Pero no por vergüenza, no ya. Era otra cosa. Una emoción distinta. Algo parecido a la justicia. Pedro respiró profundo y, por primera vez, me miró directamente. Señora Teresa, dijo, usted no está sola. Y si nadie más aquí tiene la decencia de agradecerle por lo que hizo, lo haré yo. Porque sin usted, Tomás no estaría aquí. Y sin usted, muchos de nosotros no sabríamos lo que significa el verdadero amor de madre. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alguien aplaudió tímidamente desde una mesa. Luego otro, y otro más. No fue un aplauso ensordecedor, pero fue suficiente para romper el clima enrarecido. Vi a Mariana girarse hacia Tomás, buscando una reacción. Él no se movió. Su rostro era una mezcla de confusión, incomodidad, vergüenza. No por Pedro, no por mí, vergüenza de sí mismo. Emiliano, a mi lado, se enderezó en su silla. Me miró con los ojos brillantes. ¿Ese señor está defendiendo a mi abuela? Sí,
Mi amor, le respondí, con la voz quebrada. Si lo está haciendo. Pedro dejó el micrófono en la mesa. No dijo más. No pidió aplausos. No esperó reconocimiento. Caminó hacia su asiento, pero antes de sentarse, pasó a mi lado. Me tocó el hombro y me dijo, «Gracias por existir». No pude responder, pero creo que mis ojos le dijeron todo. A partir de ese momento, el ambiente cambió. No fue inmediato. Las conversaciones se volvieron más apagadas. Algunos seguían fingiendo normalidad, pero otros no podían evitar mirar hacia mi mesa con otra expresión. Ya no era burla, era algo más complejo. Culpa, quizás. Mariana no volvió a tomar el micrófono. De hecho, se fue al baño poco después, escoltada por una de sus damas de honor. Tomás se quedó inmóvil en la mesa principal. Su rostro era pálido. No comía, no hablaba, no sonreía. La música volvió a sonar, pero nadie se animó a bailar. El encanto se había roto, como si alguien hubiera levantado una alfombra y dejado a la vista toda la sociedad escondida debajo. Por mi parte, no me moví, no me fui. Me quedé ahí, con Emiliano, viendo cómo todo lo que Mariana había planeado hasta el último detalle comenzaba a desmoronarse sin que nadie pudiera detenerlo. Y no porque yo hiciera algo, porque alguien más se atrevió a ver lo que muchos prefirieron ignorar. Esa noche, cuando terminó la recepción, Tomás vino a nuestra mesa. Tardó en hablar. Me miró como si me viera por primera vez. Mamá, dijo. Perdón. No dije nada. A veces, el perdón no se gana con una palabra. Se gana con acciones. Pero supe, en ese momento, que algo había cambiado. Y lo que vendría después sería aún más revelador. Hay silencios que son más ruidosos que cualquier grito. Cuando mi hijo se acercó a mí al final de esa noche y me dijo perdón, no hubo orquesta, ni aplausos, ni reconciliación inmediata. Solo ese silencio, cargado, tenso, como una cuerda que está a punto de romperse o a punto de sostener el peso de algo importante. Yo no dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento entendí que él también necesitaba escucharse a sí mismo. A veces, el perdón no es una meta, es un punto de partida. Tomás se quedó de pie frente a mí, como un niño confundido. Mariana no volvió. Después de que Pedro habló, ella salió del salón y no regresó. Algunos decían que se había encerrado en una de las habitaciones de la hacienda, llorando de rabia. Otros que se fue antes del postre. La verdad es que no me importó. Mi atención estaba completamente puesta en Tomás y en lo que sus ojos querían decir, pero su boca aún no encontraba palabras para expresar. Emiliano dormía apoyado en mi hombro. Su pequeña cabeza subía y bajaba con cada respiración, y su manita seguía aferrada a mi brazo, como si aún, incluso dormido, supiera que algo importante estaba pasando. No sé en qué momento permití todo esto, murmuró Tomás, casi para sí mismo. Lo miré. Tenía la cara cansada. No por el evento, no por el estrés de la boda. Era otro tipo de cansancio. Uno que nace cuando uno se da cuenta, de golpe, de todo lo que no quiso ver por tanto tiempo. Si sabes, le dije, con voz tranquila. Solo que ahora te atreves a admitirlo. No hubo rencor en mi tono. No era necesario. El dolor ya había sido suficiente. No necesitábamos más castigo, solo claridad. Me ofreció llevarnos a casa, pero le dije que no. Yo había llegado por mis propios medios y me iría igual, porque aún necesitaba procesar todo, porque no estaba lista para fingir que todo estaba bien solo porque él ahora entendía. Nos despedimos con un abrazo breve. Su contacto fue torpe, como si ya no supiera cómo acercarse a mí sin miedo a romper algo. Cuando llegué a casa, cargando a Emiliano dormido en brazos, sentí que el mundo se había vuelto más pesado. Lo acosté en su camita, le quité los zapatos con cuidado, le besé la frente y apagué la luz. Luego fui a la sala, me senté en el sillón y dejé que el silencio lo llenara todo. Tenía tantas emociones cruzadas que no sabía por dónde empezar. Dolor, sí, pero también una extraña sensación de alivio, como si, al fin, alguien hubiera visto mi verdad, como si, por primera vez en años, no estuviera tan sola en mi propia historia. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que había hecho por Tomás, desde el día en que lo tuve en mis brazos hasta esa noche de su boda. Pensé en los cumpleaños que organizaba con globos reciclados,
en los zapatos que remendé para que le duraran otro año más, en los días que fingí no tener hambre para que él comiera. Y pensé, sobre todo, en cuántas veces me tragué el orgullo solo para que él pudiera sentirse parte de un mundo que me rechazaba. Por la mañana, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero algo en mi pecho se aceleró al tocarlo. Era un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. La caligrafía, la reconocí al instante. Era de Ricardo, el padre de Tomás. Ricardo me había dejado cuando nuestro hijo tenía apenas 3 años. Un día se fue a buscar trabajo y nunca regresó. Durante mucho tiempo me pregunté qué pasó con él, si estaba vivo, si pensaba en nosotros. Nunca supe. Su familia me dio la espalda. Su madre, especialmente, me culpó de su desaparición. Decía que yo lo había asfixiado, que un hombre como él necesitaba libertad. Yo solo lloraba en silencio, porque sabía que había dado todo, y aún así me culpaban. El sobre tenía la fecha del mismo año en que él se fue. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta. No era larga, pero cada palabra pesaba. Teresa decía, si estás leyendo esto, es porque no fui lo bastante hombre para quedarme. Me fui porque tenía miedo, porque no supe enfrentar lo que significaba ser padre. Pero nunca dejé de pensar en ustedes. Sé que Tomás está en las mejores manos. Tú eres fuerte. Tú siempre lo fuiste. Y si alguna vez te hacen creer que no vales, recuerda que fuiste mi mayor bendición, aunque yo no supiera cómo decírtelo. Perdón. Cuida de él como solo tú sabes hacerlo. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Esa carta nunca me había llegado. Supe al instante quién la había retenido, la madre de Ricardo, aquella mujer que tanto me juzgó, que nunca me permitió acercarme a su familia. Había escondido esta carta por años, quizás por orgullo, quizás por crueldad. Y supe también quién la había encontrado, Emiliano. Recordé que días atrás había estado revisando unas cajas viejas en el altillo, buscando papeles de colores para hacer una tarea escolar. Fue él quien la descubrió. Fue él quien, sin saberlo, me devolvió una parte de mi historia. Esa noche, mientras Emiliano dormía, le hablé en susurros. Gracias, mi amor, le dije. Gracias por encontrar lo que el mundo me quiso quitar. Y por primera vez en muchos años dormí profundamente, no porque todo estuviera bien, sino porque, al fin, una parte de mí se sentía reparada. Pero lo que no sabía era que esa carta era apenas el principio, porque la verdad siempre encuentra su camino. Y a veces, lo que parecía estar enterrado bajo años de silencio, resurge con más fuerza de la que uno imagina. Uno cree que ya ha llorado suficiente en la vida, que ya ha tocado fondo una vez y que no volverá a pasar. Pero no es así. El dolor tiene capas. Y justo cuando piensas que ya las superaste todas, la vida te muestra una más. Lo que descubrí al día siguiente de recibir la carta de Ricardo no solo me rompió otra vez, me hizo ver que toda mi historia tenía piezas que alguien más se encargó de ocultar. Piezas que cambiaban por completo cómo me había visto a mí misma durante más de 30 años. Esa mañana desperté con una claridad inusual. Me sentía ligera, casi en paz, como si la carta que encontré hubiera cerrado un círculo interno. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Apenas me estaba preparando el café cuando tocaron la puerta. Era Tomás. Traía el rostro cansado, ojeras profundas y en las manos una caja. Me saludó con un beso en la frente, como no lo hacía desde joven, y me pidió si podía hablar conmigo a solas. Emiliano estaba en la escuela, así que le dije que sí. Le serví café y nos sentamos en la sala, frente a frente. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando la caja. Tomás no respondió de inmediato. La abrió con cuidado. Dentro había documentos, sobres, fotos, y en el fondo, una carpeta de cuero vieja que yo no veía desde que su abuela murió. La abuela, empezó a decir, tragando saliva, dejó esto para ti. Me congelé. No entendía. La madre de Ricardo, la mujer que me despreció por años, que me llamó fracaso, que me negó el acceso a su nieto en cada cumpleaños, ¿me había dejado algo? Tomás continuó. Había una cláusula en su testamento, una condición. Ella dejó su casa, sus ahorros, sus bienes a mi nombre, pero con un requisito, que cuidara de ti. Mis ojos se abrieron como platos. Me sentí entre confundida, sorprendida y furiosa. ¿Cuidar de mí?
¿Después de años de desprecio? Eso no tiene sentido, dije, casi en un susurro. Tomás me explicó que su abuela, en su vejez, había empezado a escribir cartas, que le había pedido a un abogado que redactara un testamento diferente al que toda la familia esperaba, que sabía que le quedaba poco tiempo y que había cometido errores, muchos, y que el mayor de todos había sido separarme de Ricardo y borrar mi existencia como si fuera una amenaza para la imagen de la familia. Dijo que te debía algo, y que si yo no lo cumplía, todo su patrimonio pasaría automáticamente a una fundación de mujeres madres solteras. Me reí. No pude evitarlo. No por burla, sino por lo irónico. Una mujer que me juzgó toda la vida por ser madre sola, acabó entregando su legado a quienes viven lo mismo que yo viví. Tomás me miró con vergüenza. Sentí que sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento profundo. Me entregó una carta más, escrita a mano, firmada por su abuela. No supe ver quién eras, Teresa. No quise. Preferí odiarte porque te quedaste mientras mi hijo huyó. Tú representabas todo lo que yo no fui capaz de hacer. Cuidar, luchar, amar sin condiciones. Lo siento. Ojalá esta decisión limpie un poco lo que ensucié. La leí entera, sin detenerme, y cuando terminé, no lloré. Sentí paz, porque esas palabras no borraban el pasado, pero sí lo ponían en su lugar. Tomás me tomó la mano. Por primera vez en muchos años, sentí a mi hijo de nuevo, no al adulto que se alejó, sino al niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas y me pedía que lo cargara. Mamá, dijo, he sido injusto contigo. Permitir lo que Mariana dijo en la boda fue la peor traición que pude hacerte. Me callé por cobardía, porque quise encajar en una idea de éxito, de familia perfecta. Y en el camino, te dejé sola. Le apreté la mano. Hijo, le respondí, nunca quise una vida perfecta. Solo quería que me miraras como yo siempre te miré, con amor. Nos quedamos en silencio. Por primera vez, un silencio que no dolía. Me pidió que lo dejara compensarlo, que me dejara cuidar, que me dejara estar, no con culpa, con gratitud. Pasamos la tarde hablando, recordando, riéndonos de cosas que hacía años no mencionábamos. Me contó cómo fue enamorarse de Mariana, cómo poco a poco se fue sintiendo atrapado en un mundo que no le pertenecía, cómo, al final, el momento de los votos no fue de felicidad sino de miedo, porque dijo, que estaba firmando una mentira. Cuando Pedro habló, no fue solo por ti, me dijo. Fue por mí también, porque yo también estaba siendo parte del engaño. Le preparé su comida favorita, albóndigas con arroz. Comimos en la mesa pequeña de la cocina, la misma donde lo alimenté por años. Cada cucharada que tomaba era como un pedacito de lo que habíamos perdido, regresando. Antes de irse, me abrazó largo y me dijo algo que esperé escuchar toda mi vida. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Esa noche dormí con una sonrisa. Sabía que la historia no terminaba allí, que habría más que enfrentar, que Mariana no iba a desaparecer sin dar pelea. Pero por primera vez no me importaba, porque ahora, por fin, ya no estaba sola. Creí que lo peor ya había pasado, que después de la carta de Ricardo, del testamento de su madre, de las disculpas de Tomás, nada más podía sacudirme. Pero uno nunca debe subestimar el poder del orgullo herido, porque hay personas que, cuando sienten que pierden el control, prefieren incendiarlo todo antes que ver a alguien más en paz. Mariana no había terminado, y lo que hizo después reveló de que estaba realmente hecha. Lo que vino fue una tormenta, pero esta vez yo no era la que temblaba en el centro. Esta vez era yo quien se mantenía de pie. Pasaron unos días en los que Tomás empezó a venir más seguido, a veces solo para tomar café, otras veces traía a Emiliano y se quedaban a cenar. Empezamos a reconstruir algo que creímos perdido. Lo hacíamos despacio, sin presiones, como si cada gesto, cada conversación, cada abrazo fueran ladrillos en una casa que había colapsado pero que aún tenía cimientos firmes. Y justo cuando empezaba a sentir que podíamos tener un nuevo comienzo, sonó el teléfono. Era Mariana. No había escuchado su voz desde la boda. Me sorprendió tanto que tardé unos segundos en responder. Su tono era cortante, frío, como siempre, pero ahora sin máscaras. Solo quería decirte que lo que hiciste fue bajo. Muy bajo, dijo sin saludar.
No entendía a qué se refería, pero no tuve que preguntar. Lo del testamento, lo de ponerte de víctima para quedarte con todo. Solté una risa incrédula. ¿Perdón? Vamos, Teresa, no te hagas. Sabes bien que Tomás nunca habría aceptado nada de la herencia si no lo hubieras manipulado con esa carta, con ese numerito en la boda. Era impresionante cómo podía retorcer la realidad para hacerla encajar en su narrativa. Me sorprendía, pero ya no me hería, porque ahora sabía quién era. Y más importante, sabía quién era yo. Yo no hice nada, le respondí con calma. Fue tu propio desprecio el que habló por ti. Nadie tuvo que inventar nada. Tú solita te encargaste de mostrar quién eras. Se quedó en silencio unos segundos. Luego su voz se volvió más aguda, más dura. No creas que esto va a quedar así. Yo no voy a desaparecer. Tomás volverá conmigo. Tú solo estás aprovechándote de un momento de debilidad. Él se va a dar cuenta. Siempre lo hace. Colgué, no porque no tuviera ganas de decirle más, sino porque no merecía mi energía. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, recibí una notificación legal. Mariana estaba demandando la validez del testamento de su suegra. Alegaba manipulación indebida, influencia emocional y condiciones injustas. Era tan absurdo que parecía una mala telenovela, pero era real. Ella no podía soportar la idea de perder el control, de no haber ganado. Tomás vino corriendo en cuanto se enteró. Estaba furioso, no por la demanda, sabía que no tenía base, sino porque eso significaba exponer otra vez a toda la familia, volver a ventilar lo que ya estaba en proceso de sanarse. Lo siento, mamá, me dijo. No pensé que ella llegaría tan lejos. Lo abracé. No tienes que disculparte por las decisiones de otros. Solo tienes que seguir eligiendo lo correcto. Fue entonces cuando Emiliano, que estaba jugando cerca, se acercó con una caja en las manos. Papá, dijo, encontré esto en la casa vieja de la bisabuela. Era una caja pequeña, de madera, cerrada con un broche metálico. Dentro había más cartas, fotografías, y entre los papeles, un documento que cambiaría todo. Una declaración escrita a mano por la propia madre de Ricardo, firmada y con huella, donde afirmaba haber ocultado la carta de su hijo por voluntad propia, para proteger la reputación familiar. En otras palabras, una confesión. Tomás la leyó en silencio. Yo también. Nos miramos. Sabíamos que eso era suficiente para destruir cualquier argumento legal de Mariana. Pero más allá del peso jurídico, lo que sentí fue alivio. Porque la verdad, esa que tantos años estuvo oculta, finalmente salía a la luz por completo. Tomás presentó el documento al abogado de la familia, y en menos de una semana, Mariana retiró la demanda. No hubo disculpa, no hubo palabras, solo un silencio seco. El tipo de silencio que se queda cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el juego que ella misma comenzó. No volvió a llamarme, ni a buscar a Tomás. Él me dijo después que ella no estaba realmente enamorada de él, que lo que ella amaba era la idea de tener una vida de apariencias, y que mientras él encajaba en esa idea, era útil. Pero en cuanto empezó a pensar por sí mismo, dejó de ser interesante para ella. Esa noche, después de todo, fuimos a cenar los tres. Tomás, Emiliano y yo. Pedimos pizza, jugamos cartas, nos reímos hasta tarde, y mientras Emiliano se lavaba los dientes antes de dormir, me miró por el espejo y me dijo, «Abuela, ¿ahora sí vamos a estar todos juntos siempre?» Me costó responder, porque la vida no garantiza para siempre. Pero le sonreí. Vamos a estar juntos mientras sigamos eligiéndonos. Y yo te elijo todos los días. Y en mi corazón, también volví a elegir a Tomás. Porque incluso después de tantas heridas, hay amores que valen la pena reconstruirse. Creemos que conocemos a nuestra familia hasta que un día, en el momento más inesperado, alguien dice la verdad. Y no hablo de la verdad que se grita en medio de una discusión, sino de esa verdad que estuvo dormida, enterrada bajo años de silencios incómodos, de miradas esquivas, de frases a medias. Una verdad que, cuando sale, no solo te cambia la forma de ver a los demás, sino también la forma de verte a ti misma. Ese día llegó para mí de la forma más inocente posible, a través de las palabras de un niño. Era un domingo por la tarde. Tomás había venido a casa con Emiliano para almorzar. Yo había preparado estofado con papas, como en los tiempos en que él vivía conmigo.
La cocina estaba llena de olores conocidos, de recuerdos. Emiliano jugaba en el suelo del comedor con unas figuritas de acción mientras nosotros conversábamos sobre cosas simples. Por un rato, todo parecía normal, cálido, estable, como si la tormenta ya hubiera pasado. Pero los niños, con su manera directa y libre de filtros, a veces sueltan verdades que los adultos no se atreven a mirar de frente. Abuela, me dijo Emiliano de pronto, sin dejar de jugar, ¿por qué la tía Mariana decía que tú no eras familia? La pregunta cayó como un balde de agua helada. Tomás se tensó. Yo tragué saliva. Nadie respondió de inmediato. Emiliano, ajeno a la incomodidad, siguió hablando. Una vez, cuando fui a su casa con papá, le pregunté si tú también vendrías y ella dijo que no, que tú eras algo del pasado. ¿Eso significa que ya no somos familia? Tomás cerró los ojos. Lo vi apretar los puños sobre la mesa. Yo me agaché hasta ponerme a la altura de Emiliano. Lo miré a los ojos, esos ojos enormes que todo lo absorben. Mi amor, le dije, ser familia no tiene que ver con lo que otras personas digan. Tiene que ver con lo que sentimos. Y tú y yo, estamos conectados por algo más fuerte que las palabras. Me abrazó sin decir nada. Sentí sus bracitos alrededor de mi cuello, su corazón latiendo cerca del mío. Fue entonces cuando Tomás se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana y, con voz baja, dijo algo que jamás imaginé escuchar de él. Yo no soy hijo de Mariana. Me giré hacia él, confundida. Él seguía mirando por la ventana, como si hablara con su reflejo. Me lo dijo una vez, sin querer. Me dijo, tú no saliste de mí, pero hice todo para que nadie lo note. En ese momento creí que hablaba de otra cosa, que era una metáfora o una forma rara de hablar. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que se refería a Emiliano. Mi corazón se aceleró. ¿Estás diciendo que Emiliano? Tomás se giró hacia mí, con los ojos vidriosos. Mariana y yo empezamos a salir cuando ella ya estaba embarazada. Lo supe meses después, pero decidí quedarme. Pensé que no importaba, que podría amar al niño como si fuera mío. Y lo hice. Lo hago. Emiliano es mi hijo. No importa de dónde venga. Sentí que el mundo giraba más lento. Tantas piezas que no encajaban antes empezaron a alinearse. Las actitudes de Mariana, su frialdad hacia mí, su insistencia en mantenernos separados. No era solo desprecio, era miedo. Miedo a que yo descubriera algo que ella se esforzaba por ocultar. Tomás se sentó de nuevo, derrotado. Durante años creí que mantener ese secreto era lo correcto, que estaba protegiendo a Emiliano. Pero ahora sé que no decir la verdad también es una forma de traición. Y tú no merecías más mentiras. No sabía qué decir. Por un momento, me quedé sin palabras. Pero luego, miré a Emiliano, que fugaba con sus muñecos sin haber entendido del todo la conversación. Y comprendí que, en el fondo, nada cambiaba. Ese niño era mi nieto. En cuerpo, en alma, en risa, en ternura. Mi sangre o no, era mío. Gracias por decírmelo, le dije a Tomás. No porque cambie lo que siento por Emiliano, sino porque ahora sé que tú también estás listo para dejar de fingir. Tomás respiró profundo. Lo vi más liviano, como si, al soltar esa verdad, se hubiera quitado de encima años de tensión acumulada. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón con una taza de té caliente entre las manos. No podía dejar de pensar en todo lo que había salido a la luz en tan poco tiempo. Una carta escondida, un testamento con condiciones, un niño que no era biológicamente parte de mi familia, pero sí lo era en lo que realmente importa. Pensé en Mariana, en lo mucho que intentó controlar cada aspecto de su entorno, en cómo construyó una imagen perfecta que no soportaba grietas, y entendí que no se trataba solo de orgullo, se trataba de miedo, a ser descubierta, a no ser suficiente, a que su verdad no encajara con lo que los demás esperaban de ella. Me di cuenta, con una mezcla de tristeza y alivio, que yo también había vivido años intentando encajar, fingiendo ser la madre respetable, la suegra discreta, la mujer que aceptaba lo que le dieran. Pero ya no. Esa versión de mí quedó atrás y no pensaba volver a ella. Ahora era otra. Era más libre, más fuerte y sobre todo, más verdadera. Y aunque la verdad dolía, también sanaba. Hay verdades que no destruyen, revelan.
No son bombas que explotan todo a su paso, sino linternas que alumbran rincones oscuros que siempre estuvieron ahí, esperando que alguien tuviera el valor de mirar. Después de lo que Tomás me confesó, sentí que el suelo bajo nuestros pies dejaba de temblar, porque ya no había nada que esconder, nada que fingir. Pero lo que no sabíamos era que aún había una última pieza, un fragmento enterrado tan profundo en el pasado que ninguno de los dos imaginaba lo que significaría para nuestras vidas. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Emiliano seguía viniendo a casa con su padre. Hacíamos tareas, cocinábamos galletas, veíamos películas los viernes por la noche. Tomás, por su parte, había empezado terapia. Me lo dijo un día sin mucho preámbulo, como si aún le costara hablar de sí mismo. Pero lo dijo con orgullo, como quien da un primer paso después de años de andar en círculos. Quiero estar bien, me dijo. Para mí, para Emiliano, para ti también. Me cansé de repetir errores. Yo no sabía qué era más difícil, verlo reconocer sus fallas o verlo decidir crecer. Ambas cosas me conmovían, pero algo en mí todavía sentía que faltaba una pieza en ese rompecabezas familiar. Una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Por qué la madre de Ricardo cambió su testamento a última hora? ¿Qué la hizo escribir esa cláusula, esas cartas? La respuesta llegó una tarde cualquiera. Estaba limpiando la parte alta del armario, sacando cajas viejas que no abría desde hacía décadas. Entre ellas, encontré una carpeta gris con documentos amarillentos. La mayoría eran recibos, papeles sin valor, hasta que vi una hoja doblada con una nota pegada, privado. Solo para Teresa. Mis manos temblaron al abrirla. Era una copia de un acta notarial. En ella constaba que Ricardo había dejado otra carta poco antes de su desaparición definitiva. Una segunda carta, escrita solo días después de la primera, en la que dejaba constancia de que su madre le había prohibido regresar conmigo. Decía, palabra por palabra, mi madre me hizo elegir entre su apoyo y mi familia. No me sentí capaz de enfrentarla. Fui cobarde, pero siempre amé a Teresa. Siempre. Y si algún día ella encuentra esto, quiero que sepa que mi ausencia no fue abandono, fue miedo. Sentí un nudo en la garganta. Esa carta no me había sido entregada jamás. La habían guardado, ocultado, encerrado mi historia en una caja como si no mereciera ser contada. Esa nota lo cambiaba todo, porque confirmaba lo que durante años yo había sospechado pero jamás pude probar, que fui separada a la fuerza, manipulada, silenciada. No solo por una suegra que temía el que dirán, sino por todo un sistema familiar que prefería inventar versiones cómodas antes que enfrentarse a la verdad. Llamé a Tomás. Le pedí que viniera solo. Cuando llegó, lo esperé con la carta en la mesa. No dije nada. Le pedí que leyera. Sus ojos recorrieron cada línea con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Al terminar, no habló. Solo se sentó, se llevó las manos al rostro y respiró hondo. ¿Tú sabías algo de esto? Le pregunté con suavidad. Negó con la cabeza. Nunca, ni una palabra. Ella siempre me pintó a mi padre como un irresponsable, como alguien que se había largado sin mirar atrás. Yo también creí eso mucho tiempo, respondí. Pero ahora sabemos que no fue tan simple. Tomás apretó los labios. Nos robaron una historia. A ti, a mí, incluso a él. Nunca pudo volver. Y tú nunca supiste por qué. Asentí. No era momento de buscar culpables. Ya no. Era momento de aceptar. De entender que la vida muchas veces nos empuja a caminos torcidos, pero aún en ellos podemos construir algo verdadero. Tomás se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, de esos que vienen del alma. Gracias por nunca hablar mal de él, me dijo al oído. Por protegerme incluso de tu propio dolor. Lloramos juntos, no por tristeza, por liberación. Y mientras nos secábamos las lágrimas, supe que algo había sanado de forma definitiva. Esa noche, Emiliano nos vio abrazados y preguntó si había pasado algo. Descubrimos que tu abuelo también te amaba mucho, le dije. Solo que no pudo estar. Él me miró con esos ojos enormes que ya empiezan a parecerse a los de Tomás. Entonces es como en las películas, dijo, donde el héroe se pierde pero todos lo recuerdan con amor. Sonreí. Sí, mi vida. Tal cual. A veces, la vida no te da justicia rápida. No te compensa enseguida.
Pero si esperas el tiempo suficiente y sigues caminando con dignidad, las piezas empiezan a caer por su propio peso. No sé si Ricardo se arrepintió hasta el último día, pero sé que me amó, y que hizo lo que pudo con lo poco que tenía de valor en ese momento. Y ahora, por fin, su hijo lo sabía. El verdadero perdón no siempre se da en voz alta. A veces no se dice, se vive. Se demuestra en cómo alguien te vuelve a mirar sin vergüenza, en cómo decide quedarse sin ser obligado, en cómo comparte contigo un domingo cualquiera sin que haya un motivo especial. Eso fue lo que empecé a notar en Tomás. Ya no venía solo por culpa, venía porque quería estar, porque finalmente entendía que su hogar también estaba aquí, conmigo, con su hijo, con nuestra historia entera, rota, pero real. Habían pasado algunas semanas desde que encontramos aquella última carta de Ricardo. Desde entonces, Tomás cambió, no solo en su actitud hacia mí, sino en cómo se expresaba de sí mismo, en cómo hablaba con Emiliano, en cómo caminaba por la vida. Ya no cargaba encima el peso de una identidad prestada. Ya no intentaba ser el hijo perfecto para una madre ausente o el esposo modelo para una esposa que lo moldeó según sus expectativas. Una tarde, después de compartir una comida tranquila, me dijo algo que me dejó en silencio. Estoy pensando en dejar el trabajo. Era algo que jamás imaginé escucharlo decir. Para Tomás, el trabajo había sido su refugio, su escudo. Pasaba horas en la oficina, encerrado entre correos, llamadas, reuniones. Creía que el éxito era sinónimo de ocupación constante. Pero ahora, de pronto, dudaba. Quiero estar más presente, continuó. No quiero que Emiliano crezca con la idea de que su padre siempre está apurado, cansado, ausente. Lo miré. Ya no era el mismo muchacho que vi partir de casa con una mochila llena de sueños y miedo. Ahora era un hombre que estaba eligiendo construir, desde cero, algo que nadie le había enseñado, una familia de verdad. Haz lo que tengas que hacer, hijo, le dije. Pero hazlo con el corazón tranquilo. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo a ti. Él sonrió, me abrazó, y supe que, finalmente, había elegido. Pero como en toda historia real, la calma no llega sin que antes la vida pruebe tus cimientos una última vez. Una mañana, recibí una visita inesperada. Mariana apareció en mi puerta con una expresión que no supe leer de inmediato. No parecía enojada, tampoco derrotada. Tenía esa mirada tensa de alguien que viene a entregar su última carta, no para ganar, sino para cerrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, sin saber muy bien por qué lo hacía. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque parte de mí necesitaba oír lo que ella tuviera para decir. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde, meses antes, lloré en silencio por todo lo que me había arrebatado. Ahora, yo estaba serena. Ella era la que se removía incómoda en su silla. No vengo a disculparme, empezó, porque sé que no lo aceptarías, y porque no sé si puedo hacerlo bien. No dije nada. Esperé. Solo quiero decirte que nunca fue contra ti. Fue conmigo. Siempre me sentí insuficiente. Desde que conocí a Tomás, supe que tú eras su raíz. Y eso me dio miedo. Miedo de que nunca pudiera amarme tanto como a ti. Sus palabras me sorprendieron. Nunca la había visto tan vulnerable, tan humana. Quise borrarte porque no podía competir contigo. Y lo hice de la peor forma. Lo reconozco. Tomé un sorbo de café, solo para darme unos segundos. Nunca se trató de competir, le dije. Yo no estaba peleando por Tomás. Solo quería estar ahí. Porque lo amo. Porque lo crié con mis propias manos. Porque es mi hijo. No necesito ganar. Solo pertenecer. Ella bajó la mirada. Lo perdí, ¿verdad? Te perdiste a ti misma primero. Y luego, a todos los que te rodeaban. Hubo un silencio largo. De esos que no incomodan, solo acomodan las emociones. Mariana se levantó. Gracias por escucharme, dijo antes de irse. No respondió mi mirada. No pidió abrazos ni comprensión. Solo se fue, como quien entiende, por fin, que ya no tiene nada que sostener. Esa noche, Tomás vino con Emiliano. Jugamos dominó en la mesa del comedor. Emiliano hacía trampas inocentes, escondía fichas en los bolsillos y nos hacía reír con sus ocurrencias. En un momento, me miró con sus ojos enormes y preguntó: Abuela,
¿Ya todo está bien? Le acaricié la mejilla. Sí, mi amor. Todo está como debe estar. Tomás asintió. Después de que se fueron, me quedé mirando la casa. Las paredes, los marcos de fotos, el silencio tibio de la noche. Y sentí algo que hacía años no sentía. Pertenencia. No porque alguien me la diera, porque por fin yo misma me la permitía. A veces, las historias no terminan con un beso ni con música de fondo. Terminan con un entendimiento silencioso, con una paz inesperada, con la certeza de que, aunque las heridas existan, no sangran más. Y así, entre cartas, secretos, revelaciones, lágrimas, ausencias y pequeños actos de amor cotidiano, entendí que nunca fui un producto usado. Fui una mujer completa. Fui madre, mujer, raíz. Fui faro para mi hijo. Y ahora estaba siendo tierra firme para mi nieto. Lo que había empezado como una boda llena de apariencias, terminó siendo el escenario perfecto para que la verdad finalmente se revelara. Y yo, por fin, era libre. No hay aplausos cuando sanas. No hay fuegos artificiales, ni música épica. A veces ni siquiera hay testigos. Solo estás tú, frente a un espejo, notando que ya no cargas los hombros igual, que respiras más profundo, que sonríes sin pedir permiso. Sanar no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien siempre fuiste, antes de que el mundo te rompiera. Así me sentí el día en que, por fin, cerré la puerta de todo lo que había vivido. Y no fue con rabia, ni con revancha, fue con paz. Era el cumpleaños número 9 de Emiliano. Lo celebramos en casa, como él quiso. Nada de salones caros, ni payasos, ni piñatas estruendosas. Solo una torta de chocolate casera, sus primos del barrio, su padre y yo. Decoramos el patio con globos de colores, colgamos una cuerda con fotos impresas de cada año de su vida, y cuando sopló las velas, pidió su deseo en voz alta, que siempre estemos juntos, así como ahora. Todos aplaudimos. Tomás me miró con una mezcla de orgullo y gratitud que no necesitaba traducción. Durante la fiesta, me di cuenta de que muchos de los invitados eran vecinos, amigos nuevos, gente que no pertenecía a ese círculo pretencioso que Mariana tanto cultivaba. Personas reales, sencillas, que se reían sin malicia y preguntaban por mí con cariño genuino. Fue entonces cuando comprendí que, sin darme cuenta, había construido mi propia comunidad. Una familia elegida. Después del pastel, Tomás me pidió hablar a solas. Nos sentamos bajo el limonero, ese árbol viejo que sembré cuando él era pequeño y que, contra todo pronóstico, aún daba fruto. He estado pensando mucho, me dijo, mirando al suelo primero, luego directo a mis ojos, en todo lo que pasamos, en lo que permití, en lo que omití. Y quiero que sepas algo, aunque ya lo haya dicho antes. Lo escuché en silencio. Durante años creí que darte la espalda era mi manera de crecer, que alejarme era madurar. Pero hoy sé que fue todo lo contrario. Crecer es saber volver, saber pedir perdón, saber abrazar lo que te formó. ¿Y tú? Tú eres la raíz de todo lo bueno que tengo. Me tomó las manos. Gracias por no rendirte, por esperarme, por nunca dejar de estar. Me temblaban los ojos, pero no lloré, porque no era tristeza, era alivio. Yo también cometí errores. Hijo, le respondí. Por mucho tiempo esperé que me miraras con los ojos de antes, sin darme cuenta de que tú también necesitabas mirarte distinto. Pero ahora estamos bien. Y eso basta. Nos abrazamos. En ese momento sentí que el ciclo se cerraba, que todo lo vivido, la boda, las burlas, los secretos, las cartas, las pérdidas, había desembocado en ese abrazo, que no necesitaba justicia de película, ni disculpas públicas. Solo eso, volver a habitar el amor. Poco después, Tomás renunció a su trabajo. Abrió un pequeño taller de carpintería en el barrio. Nada lujoso, pero suyo, real. Emiliano va con él algunas tardes, dice que quiere aprender a construir cosas que duren para siempre. Yo lo escucho y pienso, ya está construyendo eso, aunque aún no lo sepa. Mariana se mudó de ciudad. No volvió a comunicarse. Tomás me contó que intentó mantener un vínculo cordial por el bien de Emiliano, pero que ella nunca lo priorizó realmente, que su mundo seguía girando alrededor de apariencias, que nunca entendió que el verdadero valor no está en lo que mostramos,
sino en lo que sostenemos cuando nadie nos ve. Yo no la odio, la compadezco, porque vivir detrás de una máscara es una forma lenta de desaparecer. Hoy, mi casa volvió a ser un hogar. No más silencios tensos, ni ausencias que duelen. Emiliano tiene su habitación llena de dibujos, su risa suena en cada rincón, y a veces se mete en mi cama cuando tiene pesadillas, como hacía su padre a su edad. Tomás me llama todos los días, a veces solo para decir, ¿cómo estás, mamá? Y eso basta para que mi corazón sonría. Una tarde, me senté frente al espejo. Me observé como si me viera por primera vez. Las arrugas en mi rostro ya no eran marcas de desgaste, sino de resistencia. Las canas, antes ocultas, ahora brillaban con dignidad. Y mis ojos, los mismos que lloraron en silencio tantas veces, tenían un brillo nuevo. No porque todo fuera perfecto, sino porque, al fin, todo era verdadero. Escribí esta historia porque sé que hay muchas mujeres como yo, mujeres que lo dieron todo, que callaron, que aguantaron, que fueron señaladas, silenciadas, descartadas. Mujeres que, en algún momento, se creyeron menos por no encajar en los moldes que otros impusieron. A ustedes, les digo, no están solas. No permitan que las definan por sus errores, ni por los hombres que se fueron, ni por las familias que las ignoraron. Ustedes valen por lo que son, por lo que luchan, por cada noche que no se rindieron, por cada abrazo que dieron aun cuando nadie les dio uno a cambio. Yo fui esa mujer. Fui invisible, humillada, rechazada. Hoy soy otra, no porque el mundo me haya dado un lugar, sino porque, finalmente, entendí que el lugar era mío desde el principio. Solo tuve que levantarme y ocuparlo.